Buena. Hola, te oigo. Oh, sí, oye. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te oigo, dime. Ah, no sé, era que iba a descargar la charla de ayer por la noche Sí, y no veo está que todavía. al parecer hay dos charlas parece que están repetidas Déjame ver, puede ser. o no subiste la de ayer en español, Déjame ver, yo. porque tienen el mismo tiempo Sí, y dicen lo mismo. sí, sí. Sí, ya se borró. Estoy viendo aquí. Ok, ¿qué más? No, ya más nada era eso. Ya. Gracias.
Ninguna pregunta hoy, ¿no? Hola, César. Nada. Y a todos. César, me surgió ahorita una duda en una ocasión que comentabas sobre Ramana y sus padres. Y la duda es de que si influye o no el que, digamos, las generaciones atrás o tu descendencia, si ya traen cierta conciencia, ¿no? Del ser y cierto, no sé cómo explicarlo, como un camino espiritual, digamos. Y en este caso te favorezca o no a ti eh, el poder llegar al ser, por ejemplo, ¿no? No sé si me expreso. Si influye o te detiene, digamos, el que estés en un entorno, un ambiente. Te dice que por cada persona que se libera del ego, eso se produce un impacto 7 generaciones. Digamos que si te jalan o jalas, ¿o no? Ahora sí que, por decirlo así. Por así decirlo, E incluso también en la ignorancia es lo mismo. ¿verdad? E incluso digo, también en la ignorancia es lo mismo. O sea, tanto se puede decir que como para avanzar o para detenerte o retrocederte o no sé. Por decirlo de alguna manera, sí. Siempre como que se manifiesta en colectivo, ¿no? Ujú. Correcto. Porque es colectivo, no es individual. Y digamos que también por eso India tiene pues ese encanto, se puede decir, porque ellos pues están manejando siempre este tipo de situaciones. Ujú. Claro, te acuerdas de que tienes un país, no sé si has ido a India, pero No. por cada metro cuadrado hay 52 íconos religiosos. Aeropuertos, vas hasta en el baño, en el binario enfrente tienes una foto de Ganesha o de Shiva o de algo. Entonces, bien sea que entiendan eso o llevan prácticas espirituales, no importa, la mente está puesta en aquello que simbólicamente representa la realidad sin nombre y sin forma, lo que ellos realmente son. Cada vez que la mente no le pone atención al mundo, ¿ok? Eso hace que la mente se vaya purificando. ¿Me sigues? La idea de todas las prácticas espirituales es hacer que la mente, al menos por un tiempo al día, vaya del mundo a su Dios personal o a su gurú, de manera que vaya ganando concentración. Cuando la concentración mental es lo suficientemente fuerte, entonces se puede dirigir la atención al lugar de origen de la mente. Aparentemente es la mente la que busca su lugar de origen, pero en realidad la mente,
al ser simplemente pensamientos, no puede hacer nada por sí misma, ¿sí? Porque no es una entidad independiente, depende de la conciencia que es la que emite los pensamientos. Ni siquiera la mente, ni siquiera la conciencia, porque la conciencia es emitida, ¿sí?, por la energía no diferenciada. Entonces eso va haciendo todas las prácticas espirituales, los rituales, inclusive una persona que esté leyendo acerca del tema, o esté meditando acerca del tema, que esté pensando acerca del tema, ¿ok? Si lo hace de manera adecuada, si no está jugando mentalmente con ello. A eso iba, que también No, podría no, ser erróneamente, ¿no? sí, Claro. no puedes pensar en dos cosas a la vez. Entonces, eso ya hace que la mente esté interesada en el tema, ¿sí? En su realidad, representada de nuevo simbólicamente en el texto, en cualquier cosa que la religión hable o la espiritual hable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas también, como los yogis, que inclusive hacen austeridades, ¿ok?, para desarrollar poderes y tal, y que todo eso es completamente egoico. Por ejemplo, se dice que Ravana, que era el demonio de los demonios, ¿ok?, era gran devoto del señor Shiva. ¿Me sigues? Es decir, Ravana decía, yo siempre digo sí, 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 sí. Así que cuidado con lo que pides. Entonces, tú puedes utilizar esa energía, ¿verdad?, de manera egoísta o de manera altruista. Pero para que sea altruista o egoísta tiene que haber ego. Si no hay ego, no tienes que hacer nada. Ni austeridades de nada, de nada, de nada, de nada. Y simplemente, de manera espontánea, todo va sucediendo. Y si no hay ego, de nuevo, lo hemos hablado muchas veces, aun como cuando se presenten obstáculos en el camino, vas pasando por ellos como cuchillo cortando mantequillas. De eso se trata la historia o la anécdota del señor Ratandal con Baba, por ejemplo, ¿ok?, quien simbólicamente, ¿verdad?, es lo que se llama un Dios personal o gurú. ¿Okay? O sea, esa forma y ese nombre simbólicamente representan la realidad sin forma y sin nombre, que es lo que uno en realidad es. Él dice que un día Baba se le acercó, de acuerdo, de nuevo, no lo estoy vendiendo Baba a nadie, ¿ok? Esa es la experiencia personal, si se quiere, mía y de él. En India hay una ramita que se llama Tulsi, chiquitica, y la usan para todo, de cocinar en adelante, medicina, la consideran una hoja sagrada por eso, por los efectos positivos que genera, etcétera, etcétera. Y le materializó una hoja de Tulsi y se la dio. Se la agarró la hojita y no entendió nada, no había qué hacer con ella. Se la acercó, la materializó, se la dio, no le dijo nada y se fue. No había qué hacer con eso, como se la dio Baba, se le metió en el bolsillo. ¿Eh? Al rato viene Baba y me dice, dame la hoja de Tulsi que te di. Le da la hoja de Tulsi, hace así, la sopla, automáticamente quedó cubierta en oro. ¿Ok? Y se la devolvió. Y otra vez se queda chino. Ah, ok. Porque se la dio y se dio la vuelta y se fue. Se la metió en el bolsillo. Luego vino de nuevo al rato, se la pidió otra vez, la sopló, la capa de oro desapareció y se la comió. Él estaba chino, 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 no entendía absolutamente nada. ¿Ok? Generalmente un devoto, digamos avanzado o más viejo, que lo entiende, que entiende lo que simbólicamente representa ese acto, le explicó. Y claro, acuérdate que el señor Ratanán en ese entonces todavía creía que era el ego, el cuerpo, o la mente, o como lo quieran llamar. Y le dice, en la hojita de Tulsi, aunque te representa a ti como ego, a ti como individuo. ¿Ok?
Cuando te la pide, ok, te está diciendo que te rindas. Ok, entrégate, entrégate. ¿Sí? O entrégame tu ego. ¿Sí? Entonces, si lo haces, estás cubierto, ¿sí? Con un manto que te protege de cualquier cosa. ¿Sí? Porque en India, en muchas partes, el oro es un protector, ¿cierto? Las dientes se las cubren de oro para proteger, si lo que está cubierto con oro es incorrompible, es intocable por nada externo que yo sepa. ¿Ok? Cuando regresa, ¿ok? Y le vuelve a pedir la hojita y la sopla y se la come. Decía, tú vienes de él, ríndete ante él y no te toca a nadie. Y al final regresas a él. Baba nos decía, me tienes a mí, ¿qué más quieres? ¿Mm? Y dice, yo no te cuido, no es que yo no quiera, sino que mientras tú andas por tu cuenta y ni siquiera a mí, ni siquiera yo puedo hacer nada. ¿Entiendes? Es decir, el poder creativo, el poder del absoluto, mientras este el ego no puede actuar libremente porque está completamente condicionado por el yo y su tontería. Así es. Mi experiencia personal de eso es lo mismo. O sea, ha habido cualquier cantidad de obstáculos y trampas y de todo en mi vida y como que va una barredora por delante de ti y va limpiando todo eso. Hanuman simbólicamente también representa eso, completamente rendido y no había nada que fuera imposible para él. Es decir, que el aparente individuo puede alcanzar a hacer cosas que son más allá de lo normal, de lo natural, simplemente porque tiene el soporte de la divinidad. Y la historia continúa. Baba también nos decía, si tú te rindes ante Shirdi Baba, quien se considera la encarnación de Satya Sai Baba, decía que si tú te rindes ante mí, aunque no solamente te cuido a ti, sino a tu familia y todavía más. O sea, eso repercute, el impacto que eso genera, es decir, que el impacto que genera una conciencia libre de ego está más allá del alcance de cualquier comprensión. Una persona libre de una conciencia libre de ego, aunque donde esté ese cuerpo, hay una vibración que lo acompaña a donde quiera que vaya, libre de ideas preconcebidas, de conceptos, de ego, y produce un impacto en el entorno, sin que ni siquiera haya conciencia de que eso suceda. Se hicieron experimentos en Puttaparthi, donde se hacían cantos devocionales y se medía la frecuencia de vibración de los cantos y la emanación de eso, pues abarcaba muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio. Era muy interesante ver, igual pasaba cuando entrabas a la Ashram de Ramana Maharshi, era como que al cruzar la puerta de la Ashram, era como que entraras en un espacio o un universo paralelo. ¿Ok? O sea, ese espacio está permeado de una u otra manera por la tranquilidad del absoluto que se hace manifiesta en el espacio, que tú entras y dices, wow, qué tranquilo. Y aun cuando tu cabeza esté loca, tú todavía puedes percibir que ese espacio es, a menos que estés demasiado loco, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda, ¿ok? Lo que se llama la presencia física del sabio, como lo decía Ramana, en el vecindario del sabio hay un poder que se activa de manera espontánea dependiendo de circunstancias X, Y, Z. O sea, él nunca daba espacio para que hubiera una especie de diálogo, de curiosidad mental acerca de eso. O sea, él te lo decía, punto, chao de Dios, ¿entiendes? Para mantener siempre todo de manera simple, ¿no? Y basada en el tema, ¿sí? La autoindagación, la rendición y el concepto básico es que solamente existe el ser o Dios o como lo quiera llamar. Entonces, no se niega
Cuando yo hablo de la espiritualidad y me río, es de la espiritualidad, la distorsionada, o sea, el concepto distorsionado de espiritualidad. Todo eso tiene una razón de ser y funciona, ¿no? Baba mismo le materializaba los materiales de los rituales a los puyaris. Los puyaris son los que hacen los puyas, los rituales, ¿eh? Hasta él mismo a veces los hacía. Como una especie de incentivo, como una especie de ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta parte era un pueblo chiquitiquitico. Y ahí comenzó esa rutina que se perdía en India, donde la gente se levantaba muy temprano en la mañana, ¿ok? Y había un grupo de personas que cantaban un kirtan o naga sankirtan, que se van cantando cantos devocionales, ¿ok? Con una banda musical, ¿ok? Tac, tararac, tuc, 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 sí, con tamborines, con los címbalos, con los platillitos, y van cantando y le daban, iban recorriendo todas las calles, ¿ok? Y la gente se despertaba, ¿ok? Escuchando esos cantos, es decir, lo primero que tenías en la mente es aquello que simbólicamente, para que por lo menos cuando te despertaran un momentico, ¿sí? Y se hacía en la mañana y se hacía en la tarde, ¿no? En Prashanti ni la llama, en el ashram había esa rutina, no, no me acuerdo qué hora era, creo que a las 5 de la mañana, o algo por el estilo, ¿sí? Y se hacía el Naga Sankirtan, ¿no? Donde salía un grupo de personas, que son los músicos, ¿ok? Los cantantes, y luego el público en general, si quería, pues se pegaban atrás y iban cantando por alrededor de la y iba despertando a todo el mundo. No me acuerdo si antes, seguramente antes, se hacía un canto que se llama Supravatam, ¿ok? Donde los devotos despiertan la baba, ¿sí? Es un canto que hace una persona, ¿ok? Se llama Supravatam, es un canto bellísimo. Como el Señor ya amaneció, ¿me entiendes? Venga a nosotros, ¿eh? Como un credo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es una cultura que está saturada de espiritualidad. Yo creo que lo que mantiene sano a India es eso, ¿ok? Porque fue un país que fue completamente, todavía el subconsciente colectivo está impactado por la humillación de la colonia británica. ¿Te fuiste? ¿Cómo te fuiste que no te veo? Sí, se le cayó. Ok. Espera que regrese. Hola César. ¿Ah? Eh, todo lo que estás contando, Hablamos de canto y apareció músico. ¡Pum! Por todo lo resonancia. que, A ver, todo lo que estás contando y cómo forma parte de la vida de ellos, todas esas costumbres y hábitos. Y yo estoy mirando una serie hace unos meses de la vida de Shirdi Baba que se emite en la India. Y, una similitud tan grande con lo que hizo en Puttaparthi Sai Baba en los cantos, en todo eso, él promovía eso, y que Él, los él, chicos, y que los chicos cantaran también y que interpretaran las escrituras, ¿no? Como estar todo el tiempo en eso, ¿no? Aprendiendo. él comenzó el trabajo, ya que estamos hablando, y pues no me queda otra, pues, cualquier cosa que ustedes digan, yo tengo que darle continuidad. Entonces, él adelantó el trabajo, decía, de Satya Sai. ¿Ok? Él se iba a los templos musulmanes y cantaba cantos devocionales hindúes. Y luego se iba a los templos hindúes y cantaba cantos devocionales musulmanes. ¿Ok?
En Puttaparthi se cantaban con el mismo amor, el mismo respeto a todos los dioses y formas de todas las religiones, inclusive Buda, que no creían, que no creía en Dios. No es que no creía en Dios, sino que el Dios de Buda era directamente igual que el Islam. El Islam no cree en los dioses con nombre y con forma, automáticamente cree en el innombrable, es decir, en realidad sin nombre y sin forma. Aún así, ok, tienes la Meca, donde se supone que está el arca, o como lo quieras llamar, ¿m? Y giran alrededor de eso. O sea. Ahora, ¿cómo está distorsionado? Ya no me voy a perder, ¿no? La misma India, pues, la mayoría de esas... De hecho, se dice que el avatar viene, ¿ok? Primero a subir los niveles de conciencia, a poner caos, a poner orden en el caos que hay en su propia manifestación, ¿ok? A restablecer el Dharma, el recto proceder y aclarar, ¿ok? De nuevo las escrituras y explicarlas, ¿ok? Él sí escribió muchísimo, ¿ok? Él prácticamente reescribió los Vedas en un inglés, primero en su idioma telugu, y los libros son que lo puede entender hasta un niñito, porque está explicado de una manera completamente, ya sin tanta complicación, sino muy simple. ¿Okay? Para los buscadores avanzados, ¿okay? Hizo unos textos muy pequeños que se llaman la serie de los Vajinis. Donde está Diana Vajini, Ñana Vajini, etcétera, etcétera, etcétera. Donde explica de igual manera, con un lenguaje muy simple, ¿sí? Con las traducciones al inglés de los términos sánscritos. ¿Okay? Prácticamente todos los Vedas, los Upanishads, todo está reescrito. Y cualquiera puede acceder a ello y comprar sus libros a precio de costo. Hay uno que se llama Satya Upanishads. Y se dice que viene una encarnación más, ya, entre más hay, ya por ahí hay más de un loco diciendo que es él, ya siempre sale como dicen por ahí, tan bonita la laguna y le cayó un sapito. Siempre hay gente que trata de sacar provecho de eso, hay gente que dice que lo canaliza, bla, bla, cuando él mismo contradecía todo eso. En Karnataka hablaban, César. Sí, no importa, está bien. Sí, sí. Entonces, de nuevo, ¿ok? Para enfocarnos en esto. Recuerden, para el buscador más avanzado no hace falta nada. Despierta solo. ¿Ok? El otro, la mera presencia física del Dios personal o gurú, hace que despierte. Si no, que se calla en la mente. Una pausa aquí, abrimos un paréntesis. Eso estaba sucediendo y ni sabía qué era lo que estaba sucediendo en mi caso. Que entrar en el ashram o cuando él salía, la mente se quedaba quieta. ¿Ok? El yo estaba libre de pensamientos solo. ¿Sí? Hasta el punto que yo no podía ni moverme. Yo me acuerdo que muchas veces yo dejé de sentarme en primera fila porque eso era una locura cuando él pasaba a veces. La gente le quería entregar cartas, pedirle algo, tú estás en primera fila y tenés 20 personas por aquí, si una mano por aquí con una carta, el otro por aquí, tú estás en primera fila y prácticamente tenías que doblarte, tenías que rendirte, pero no porque estaba eso, sino porque te empujaban. ¿Entiendes? Y me acuerdo que a veces más de una vez me dieron cartas o cosas para que se le entregara y yo no se le entregaba porque estaba completamente paralizado. Como, mira, tenía huecos en la espalda de la gente atrás, pídele la entrevista, pídele la entrevista. Y yo no, a mí no me salía nada, no podía hacer nada. Yo me quedaba, era tieso, o sea, él venía, yo me quedaba tieso, ok, el pasado. Yo me acuerdo haberle hablado yo por primera vez
Una vez, todas las demás fue él que preguntó. Si él preguntaba, entonces yo hablaba. Y desde ese yo dije, yo me siento allá atrás porque da igual. Cuando él venga por ahí va a pasar lo mismo. Entonces había un estado de meditación, ¿ok? Donde el meditador estaba meditando y ni siquiera estaba la idea de estoy meditando. Entonces a otros buscadores la mente se calla sola, aunque puede que no colapse. Entonces, cuando los pensamientos están en el pensador, pues ya se va debilitando. Entonces hay otros buscadores, entonces está, hay que no hay que decirle nada, hay que la presencia física es suficiente para que el ego colapse o por lo menos se quede callado, ¿ok? Para otros la indagación o la rendición, ¿ok? Para que los que no pueden callarse de buenas a primeras, la indagación o la rendición, es decir, que la indagación o la rendición no es la panacea de la espiritualidad, de las prácticas espirituales, para aquellos que no pueden quedarse mentalmente quietos, no querer nada, incluyendo quedarse quietos. ¿Eh? Entonces, para aquellos que no pueden hacer indagación, entonces está repetir un mantra, o sea, es decir, mentalmente repetir yo soy, yo soy, yo soy. ¿Mm? Los que no pueden hacer eso, ¿ok? O no entienden, está lo que se llama el mecanismo de negación o de afirmación. El de afirmación es yo soy eso, ¿ok? Y si no entiendes eso que, entonces utilizas el nombre y forma de tu Dios personal gurú. Entonces yo soy Shiva, o yo soy Rama, o yo soy Dios. Si al yo soy le agregas algo para que tenga sentido para ti. O el aspecto no es negativo, es por negación. ¿Ok? Yo no soy el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo no soy el cuerpo. Aquellos que no pueden entender eso o hacer eso, entonces está la meditación en el nombre. ¿Ok? Solamente repito el nombre. Si no puedes solamente con el nombre, entonces en el nombre la forma no entiendes. Sientes delante de la estatua, la foto de tu Dios personal, el gurú, entonces estás concentrado en la forma y en el nombre. ¿Eh? Y ahí están incluidos los cantos devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay otros pues que ni eso, pues a leer las escrituras, hacer trabajo social, servicio, se pórtate bien, no hagas daño, bla, bla, bla. O sea, todo eso si se hace de manera adecuada. El problema es que como eso lo hace el ego está esperando algo a cambio. Aunque es decir, que no se está haciendo con la mente pura, se está haciendo con la mente egoica, con la mente rajásica y no con la mente sátrica. Entonces, si una persona está en la cantina y piensa que está haciendo servicio, no está haciendo servicio sino a su ego, ¿ok? Porque la idea de la acción desinteresada es para que el actor, ¿sí? El hacedor desaparezca en la acción. ¿Mm? El emocional en la rendición y el intelectual en la indagación. O sea, que el yo se crucifica por cualquiera de los tres caminos. ¿Ah? Como el ego está presente, da la impresión de que el ego lo está haciendo, pero es la conciencia misma la que mentalmente está haciendo un ejercicio para irse aflojando un poquito, ¿sí? Desapegando los objetos, ¿ok? Pero todavía no se ha desapegado de la raíz del apego a otros objetos, que es el apego al cuerpo o la identificación con el cuerpo. ¿Eh? O sea, todo eso tiene un sentido. Y de nuevo, indiferentemente del nivel en el que el buscador esté, aunque siempre hace falta alguien que esté allí, que te diga cómo llevar a cabo todo eso de manera adecuada. O sea, tiene que hacerse con la mente pura, con la mente altruista, la mente que no quiere nada de la acción, de la práctica, del mantra, del tantra, del yantra, del kirtan, de los vayan, del servicio, el seva o lo que sea. Entonces, todos aquellos que dicen, yo estoy haciendo seva, pues el único seva que le estás haciendo es al ego. ¿Ah? Eso sucede mucho en las organizaciones espirituales también. ¿Sí? Ahí viene la competencia, yo estoy más cerca de mi gurú, ¿sí?
Nosotros somos devotos cercanos a Él. ¿Y quién está lejos? ¿Quién está lejos o cercano si todo es Él, si solo Él es? Sigue. En inglés está la palabra VIP, Very Important Person, una persona importante. Y Baba nos decía, los VIP, ¿sí? Son Very Ignorant People, son personas muy ignorantes. En vez de la I, en vez de importante, la cambiaba y te decía que era ignorante. ¿Sí? Y nos decía, sé un VOP, sé Very Ordinary Person, una persona ordinaria, común y corriente como cualquier. Y cuando alguien le preguntó que de esas miles de personas que estaban ahí en el Ashram, quién era su mejor devoto, y me dijeron, los mejores devotos no están aquí, no vienen por acá, no hace falta. Que ellos ponen en práctica mi enseñanza donde quieran que estén viviendo. Y así sucesivamente. Entonces, yo tuve la suerte de poder haberme encontrado devoto de los primeros, de las primeras generaciones de devotos del Señor de Sai Baba, que nos explicaba realmente lo que quería decir. No había distorsión de nada. Y nunca se presentó como gurú. Nunca, jamás ni nunca. Me acuerdo que muchas veces inclusive le llevaban flores y le decían, yo no puedo aceptar esas flores. Y no, no, es más, ellos no les aceptaban nada a nadie. Y recuerdo que una vez una persona, una bellísima persona, él como que no le dio otra porque era tan bella la persona que le aceptó las flores, te la acepto, pero cuando llegue a la casa se la pongo abajo en la foto. O sea, había esa negación del yo. Aún cuando habían muchos que se habían liberado del ego, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la cultura india, mientras el gurú esté vivo, ¿ok? Todavía se comportan como discípulos. Es que un amor muy grande, Entonces, los devotos de Ramana que empezaron a comportarse ya como gurúes fue que después que Ramana se murió. ¿Eh? Y Ramana tampoco aceptaba. No es que no aceptaba, sino él lo decía, el gurú es el ser. Gracias, ahí Susi quiere preguntar. A muy pocas personas vi yo a las cuales el señor y la señora Radhanlal dejaban que le tocaran los pies. En su gran mayoría eran miembros de la familia porque se acostumbra en India. ¿Ves? A los mayores, a los tíos, a los abuelos, a los padres, se les toca los pies. Hemos hablado de eso. Los pies cargan polvo cuando caminan. El polvo representa la experiencia de aquel que caminó el camino. Y bla, bla, bla. Todo eso tiene una... Pero devotos como tal, muy poco. O sea, más bien él cuando te le acercabas, íbamos a veces caminando en la tarde, y iban a tocar los pies, y él se echaba para atrás y los levantaba y le decía, no, por favor, no hagas eso. ¿Okay? Se da media vuelta y seguía de largo. Ah, cuando Baba aparece en Australia, en mi casa, él no me dijo que hablara de él. De la conciencia absoluta. Porque esa conciencia yo soy es el absoluto. Lo que pasa es que muchos se equivocan. ¿Ok? Es decir, los pelos son el cuerpo. O algo por el estilo. Por eso muchos se quedan estancados en el yo soy.
Y piensan que inclusive que el estado libre de pensamientos y el pensador, ese es el estado natural, ¿no? Porque hay algo que está allí que sabe, ¿ok? Del estado libre de ego. ¿Sí? O sea, el absoluto no tiene que liberarse de nada porque no, nada padece de nada. Todo esto es a nivel de la conciencia, a nivel fenoménico. Es lo que se llama samadhi o estado de no diferenciación, ¿sí? Donde yo soy todo. ¿Sí? O sea, la conciencia pierde la identificación con una individualidad, pero retoma una identificación con la totalidad. Eso se llama unidad en la multiplicidad. Ahora decía, hasta que no hubiera realización de la unidad en la multiplicidad, no se realizaba la unidad con la divinidad. Así que esa conciencia que ya ve multiplicidad, aunque unidad en la multiplicidad, que los múltiples objetos son uno, aunque como el que está consciente de ello, no se reconocía la unidad de esa conciencia con la existencia absoluta. Bueno, gracias César, gracias. Ah, no, bueno. Eso sí, Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo te bien, va? bien, bien, bien. Yo creo que recién estaba escuchando en tu relación en tu rol de devoto y también escucho a muchísima gente del grupo que tiene mucha vocación de devoto. Y pues, yo creo que tengo un gran problema, César. Eh, no sé si es un impedimento. Yo no quiero ser devota. Yo quiero despertar, no quiero ser devota. No sé si eso es soberbia. eh, Yo, bueno, como te acordarás, tenía problemas al principio con el gurú y ahora ya no, de verdad no. Pero no quiero ser devota, o sea, quiero que esto sea una etapa en mi vida. Pero yo quiero, Devoto quiere decir, cuando la conciencia está libre de ego, entonces se es devoto del trasfondo interrumpido del silencio, hasta que el devoto desaparezca. O sea, que no hay uno devoto del otro, solo está el otro y uno es el otro. ¿Me sigues? Solo el otro es. Y lamentablemente, inclusive los grandes maestros dicen que utilicen la devoción, es decir, devoción es amor. El amor por el gurú es seguir las indicaciones y la guía y la orientación del gurú. Eso es amor por el gurú. Amor por el gurú porque pues, le hagas caso y dejas al gurú quieto y no le estés preguntando tanto otra vez. primero estar toda la vida como devoto, Ah, pero la idea es estar toda la vida como devoto. no, el devoto desaparece. Y lo que queda es el gurú, el absoluto. Es decir, no hay nada sino el absoluto. El devoto desaparece, el que lo realiza desaparece, el que es uno con eso desaparece, el que retomó su identidad con eso desaparece. Bien. Entonces radica el ego y ya no eres devota. O sea, eso, Ni o de sea, bota, ni de bota, ni de zapato, ni de sandalia, ni de... yo lo estoy viviendo como un impedimento, te diría, porque, qué sé yo, te escuchaba recién cómo vos te quedabas pasmado ante la presencia de Baba y el amor que sentías y el deseo de besarle los pies y todo eso, y digo, pucha, a mí todo eso me falta.
No, porque no, por favor, cuando yo hablo de mis experiencias personales, no quiere decir que ustedes tengan que repetirlas o que inclusive sean en lo más mínimo cercano a la mía. No tomen la vida personal de nadie, incluyendo la vida espiritual de esa persona como punto de referencia. Y lo acabo de decir, yo no le estoy vendiendo a nadie, ni a Baba, ni Putapar. yo no estoy hablando de anécdotas, Esa fue la que me tocó a mí, ¿qué quieres que te cuente? y de baba, eso es una historia, yo no estoy hablando puntualmente de esa historia, estoy hablando de una humildad que parece que yo no tengo. Bueno, Sí, no me borra está más. corroborando, pero Él está decía corroborando. Él decía que la puerta del cielo, para entrar al cielo había una puerta, pero esa puerta era muy bajita y que para entrar había que agacharse. Bueno, está bien, voy a ver. Acuérdate que todo esto eh, es mientras crean que son un individuo, eso es todo. Después ya se olvidan de eso. Me acuerdo el señor Ratanlal me dijo, tus últimas preguntas serán estas tres. ¿Quién es el instrumento de quién? ¿Quién se rinde ante quién? ¿Quién indaga? ¿Y para qué? Si solo el absoluto es. Está bien. Bueno, está bien. Gracias, César. A la orden. Este, te va subiendo los videos y dos no los agarró. Entonces, ya vamos a ver. Buenas noches, César. Buenas noches. En lo de la rendición, es el ser el que hace eso, o sea, la rendición. Y cuando... Mira, la aparición del ego, la disolución del ego y toda la historia del buscador buscando y llevando prácticas, indagando y perdiendo todo eso. No hay nada que no sea la voluntad del absoluto. ¿Sí? Y si se llega el momento que si se sabe que solo el absoluto es, entonces la voluntad de quién sobre quién, si no hay dos. Recuerde que todo lo que se les dice a ustedes o a cada persona es de acuerdo con la estructura mental de esa persona. O sea, uno tiene que ver en dónde está la persona, ¿ok? Y trabajar con ello de esa manera. Les repito, sí me lo dijo una vez el señor Rattanlab, ¿ok? Me dijo, llegaste a la cima de la montaña muy rápido, rapidísimo, más rápido que la mayoría. Pero hasta que no conozcas la montaña como la palma de tu mano, no vas a poder ayudar a nadie a llegar hasta allá. Es decir, si tienes 1000 buscadores subiendo la montaña, no todos están en el mismo sitio. Pero porque tú tienes que saber dónde está para llevarlo aquí. Una persona que esté a 3 metros del tope, no le vas a decir baja, da la vuelta y vuelve a subir. ¿Me sigues? Entonces, cada cosa que se le dice a cada quien es de acuerdo con la estructura mental de esa persona con la que se está hablando. Que funcione, que le funcione a otro, que le sirva a otro, ya eso es otra cosa. O sea, hay un conocimiento que se da acá, que es para todos, que son prácticamente los conceptos. ¿Ok? Y las prácticas también son para todos, pero también dependiendo de la capacidad de comprensión, de discriminación, aunque dependiendo del nivel de la mente de la persona, cuántas ideas preconcebidas tenga, qué tan fuerte sea el ego, me sigue. Es como que no le vas a dar un tetero de arvejas negras, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos de frijoles negros, a un niño recién nacido lo vas a matar. Y a un adulto no le vas a dar, no sé, leche materna, no le sirve, sigue.
Sí. Entonces, la persona que habla de esto tiene que tener la capacidad de ver dónde está esa persona, cómo está esa estructura mental y trabajar de acuerdo a la estructura mental de esa persona, de ese buscador, como lo quieran llamar. Es que, bueno, sucede que, ¿cómo decirte? Como que se escuchan tantos conceptos y la verdad yo, cada que se escucha todo eso, hay ¿cómo decirte? Como si se complicara más, ¿no? Como si fuera más complejo, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es concreto. Si se hace más complejo, el ego está utilizando el conocimiento que debería dar claridad como confusión. Y dice, "Ay, no, no, eso es una resistencia al concepto". Todas las personas que tienen resistencia al concepto tienen que ser el ego, porque a mí no me importa repetir los mismos conceptos básicos 50 millones de veces. A mí no me aburre hablar de esto, ni me cansa hablar de esto. Tal vez me canso físicamente, porque para serte sincero, no hay un músculo del cuerpo que canse más que la lengua. ¿Ok? Y a veces uno hasta pierde la voz o uno le puede doler la garganta al final del día. ¿Ok? Pero un poquito de descanso físico, uno recupera energía y vuelve a hacer esto. Entonces, toda esa gente que los conceptos, que no, que mucho, eso es muy intelectual, eso es mucho concepto. Eso es el ego ofreciendo una resistencia enorme, ¿ok? A los conceptos que representan de nuevo simbólicamente y hablan del estado más allá de los conceptos y más allá del estado, más allá de los conceptos, porque el estado libre de conceptos es para la conciencia. El absoluto está más allá del estado libre de conceptos. El estado libre de conceptos es el que te llega a realizar aquello que está más allá del estado libre de conceptos. Gracias, César. Regresé, César. Sí, se te cayó Estaba la una conexión. tormenta. Ajá, estaba una tormenta muy fuerte y hubo un relámpago y después un trueno. A lo mejor ahorita se vuelve a ir la luz y fue que me desconecté. Lamenté mucho eso, pero bueno. De lo que estabas comentando, también creo o siento que a veces, sí, obviamente, espontáneamente, a veces he hablado de ti, he compartido el link, incluso he llevado a las casas, digamos, y Roberto también, pues tu presencia, porque bueno, incluso ayer estábamos en una reunión y te estábamos escuchando y creo en eso, en que solo con el simple hecho de estar compartiendo esa presencia, esos links, ya se está haciendo presente. No, lo que está siempre presente no puede hacerse presente. Puede que haya un darse cuenta de aquello que está siempre presente hasta que se reconozca que eso que está siempre presente es lo que uno en esencia realmente es. Ya. Aún Dime, te oigo. Continúa. aún
por ejemplo, en la inconsciencia, ¿no? De decir, bueno, pues aparentemente, bueno, no interesa, no lo que sea, pero yo siento que hay esa parte que ya el gurú, el maestro, el ser, se está manifestando, incluso hasta esa, No se manifiesta, se revela. se revela. Si se manifiesta, aparece y desaparece. Esto ni aparece ni desaparece, esto se revela. Ah, sí. Los que estoy anotando aquí, los que se perdieron, porque los videos que se perdieron los tengo aquí en la basura, pero hay que volverlos a subir. De ahí los dejo hasta que se llene de mucha información la computadora y se ponga lento. Y como ya están en YouTube, pues se pueden tocar cuando quieran. Entonces, no aparece, no se manifiesta. O sea, el absoluto manifiesta todo esto por medio de su poder creativo, pero como tal nunca se manifiesta. Inclusive es erróneo decir que lo permea todo. No, lo que lo permea todo es la energía creativa, porque todo es esa energía creativa. ¿Me sigues? El absoluto ni permea, ni deja de permear, ni sabe lo que eso significa. Así nada. No sabe nada, simplemente es. Y no, realmente no se hace nada, pero es, O sea, se está haciendo. no se puede hacer nada para que lo que ya es se revele. Hay que dejar de hacer todo. O sea, no hay que hacer nada, ¿ok? Para saber que lo que es, ya es, y es lo que uno es. Y después de nuevo se deja inclusive al lado lo que uno es, ¿sí? El uno que es, tampoco es. Es decir, es separado, solo eso es. No me va a dar tiempo de subir nosotros hoy. Quedan dos. Ya lo vamos. Okay. Aquí pensando en voz alta. Oye, César, pues yo solo te quiero agradecer porque ya me rendiste, ya no tengo nada que hacer. Yo ya no estoy, ya no sé. Y de verdad te agradezco infinitamente porque has acabado con todo, César. Gracias. Gracias, era muy preguntón y siempre estaba con tantas tonterías y ya, se acabó. Gracias, César. Y ya no me estoy aquí escuchando, pero ya no sé nada. Gracias. Ok. Saludos a todos. Ok. Bueno, se acabó la hora y con esta nota feliz. Hasta mañana. A menos que, Shani, Terry, are you there? Something to say today? 5 minutes left. All good? In the hood? Okay. I was just working on our talk yesterday. I don't know how to work fully the editing, so just use it to separate a little bit the English talk from the Spanish, just in case somebody doesn't know, whatever. See you tomorrow.
Ok.